Señor permanezca con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de oír las palabras de Jesús acerca del pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron: ¿qué enseñanza tan difícil? ¿Quién puede entenderla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban sus palabras, les dijo: esto los hace tropezar en la fe. Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La sola carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que le iban a traicionar. Entonces añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos lo abandonaron y no siguieron con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a disponernos para darle apertura a esta palabra al corazón. Cuando hablamos de corazón en la Biblia, nos referimos a toda la identidad humana, no solamente a una parte, que para la mayoría, en la cultura occidental, corazón significa sentimiento, afecto, sino es toda la identidad, toda esa interioridad que se conserva y se construye, la queremos hacer a la luz de la palabra del Señor. Hemos venido leyendo por semanas. Esta es la quinta vez de leer el capítulo 6 de Juan. Un capítulo supremamente interesante que le pusimos un título inmenso. La iglesia le colocó un título grande, sugestivo, provocador y comprometedor a la vez. Es el pan de vida. Capítulo 6 de Juan habla de Jesús, pan de vida. Y ahí hemos ido pasando por los diferentes escenarios y escenas que nos fue presentando el texto. Recordemos que el texto aparece en medio de una llanura, de una multitud de gente que buscaba al Señor, unos porque creían en Él y otros porque recibirían de Él algún beneficio material. Pero Jesús fue ayudándonos a perfeccionar la experiencia. Así que la gran pregunta que hoy pudiéramos hacernos, cerrando este capítulo 6 de Juan: ¿cuál es la motivación que tenemos para buscar a Jesús? ¿Solo porque hay alguna necesidad material? ¿Porque hay carencia de alimento en nuestra mesa? ¿Porque hay carencia de salud en la vida? ¿Porque hay carencia económica en el bolsillo? ¿O lo estamos siguiendo porque sentimos que Él transforma nuestra vida? Ese es el gran escenario de la llanura donde se hizo este discurso, y esa es la gran pregunta que nos hace hoy el Señor. Entonces vamos a mirar a la luz de los textos que nos ha regalado la liturgia en este domingo, pues la experiencia. Hay tres palabras que se convierten en tres realidades, en tres ejercicios que nos permiten pensar en Dios. Primero momento, la fe. ¿Qué es la fe? La fe no es aprenderse unos contenidos. La fe no es tener unas doctrinas. La fe es adherirse a una persona. Esa es la fe. La adhesión que hacemos nosotros a Jesús. Esa es la persona de Jesús. No nos adherimos a una palabra del Señor. No nos adherimos a una doctrina del Señor, a un mensaje de Jesús, sino a Él totalmente. Y esta adhesión implica un ejercicio de vida. Porque cuando ustedes se unen a una persona, se adhieren a una persona, se están adhiriendo a la vida, a los cambios que va presentándose en la vida de esa persona. No podemos quedarnos con una visión estática de las personas.
quisiéramos que fueran como le conocimos años atrás. Eso no es posible y más bien es dañino. No, nosotros nos adherimos y la fe nos lleva a adherirnos a un Jesús que va mostrándonos el camino que nos acerca a Dios, a un Jesús que tiene distintas maneras de relacionarse con las personas, que tiene distintos enfoques de conocer la realidad, pero que tiene un proyecto grande que lo ha llamado el reino de los cielos para que nosotros como hijos que adoptados por Dios podamos caminar en este ejercicio, si somos libres, porque la fe es una respuesta libre. Entonces, esa es la fe. La fe es este camino que nos va conduciendo a este plan. La fe es como lo que nos dijo el libro de Josué. Tan interesante Josué. Josué fue el discípulo más destacado, más reconocido, más afamado de Moisés. Es Josué el sucesor de Moisés. Ustedes saben lo que le tocó, toda esa gesta que le tocó a Moisés. Pero esa gesta no pudo llegar a feliz término si no hubiera sido por Josué. Dios le había prometido a Moisés salir de Egipto y le iba a hacer cruzar el desierto para darle una tierra. Pero Moisés no alcanzó a entrar a la tierra. Fue Josué el que dio el paso, el que generó esto. Y entonces la fe que hace Josué hoy, que la interpela en términos de familia. Mi casa y yo nos adherimos. Mi casa y yo nos inscribimos. Toda mi familia se afilia al Dios. Ustedes, y les hace Josué la pregunta al pueblo de Israel, ustedes miren qué fe van a tomar. ¿Será que van a seguir con los dioses mesopotámicos? ¿Será que se van a dejar fascinar por los dioses caldeos? Pues si fuera así, mi casa y yo, enfatiza Josué, nos adherimos a Dios. A ese Dios que nos hace mejores, a ese Dios que nos da dinámicas de realización, a ese Dios que nos permite construir proyectos de vida en novedad y en transformación. Esa es la fe que estamos viviendo y que nos ha colocado en la primera lectura en este pasaje tan hermoso que es el capítulo 26. Vale la pena colocarlo en algún momento como un referente y que fuera el diálogo de familia. En tiempos de pandemia, ¿a dónde está nuestra fe? ¿Dónde estamos colocando nuestra fe? ¿Simplemente en las necesidades o en Jesús, la persona? Él es el Señor. Entonces, primera experiencia. Segunda experiencia. La fe nos lleva a un compromiso. Es la gran pregunta que le hizo Jesús a esa multitud allá en la llanura. ¿Y ustedes me van a abandonar? Porque la gente empezó a descubrir que lo que decía Jesús comprometía la vida. No se quedaba en el conocimiento para repetirlo a través de la memoria, sino que comprometía la vida, pedía cambios. Entonces la gente, algunos empezaron a decir como que no es fácil, como que esto es complejo, como que esto es duro, como que no es una manera amena de seguir al Señor. Entonces se fueron retirando. Y Jesús les pregunta a los discípulos, ¿y ustedes también se van a ir? ¿Y ustedes también van a dar la espalda? Y aparece aquí este ejercicio y compromiso. Toma Pedro el liderazgo. ¿A quién ir? ¿A quién ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Un compromiso es asumir un pacto. Un compromiso es establecer una experiencia que nos hace mejores. Entonces la fe nos adhiere y el compromiso nos une a un pacto, mediante un pacto, a experiencias mejores. Pedro hoy estaba totalmente decidido, lúcido, ha caminado, ha madurado, ha mejorado su vida, su experiencia de Jesús y hoy tiene la respuesta. ¿A quién ir? ¿Será que ustedes me van a abandonar? Y Pedro responde, ¿a quién ir? En medio de estas vicisitudes de la vida, en medio de estas circunstancias de la vida, ¿a quién ir? Muchas respuestas han aparecido. Pseudo propuestas de felicidad han brotado en estos 2 últimos años.
pero no nos dejemos engañar. Tengamos la autenticidad de Pedro. Mi compromiso es seguir al Señor. En algún momento tendrá algunas advertencias. En algún momento lo veremos más difícil. En algún momento nos parecerá complejo, pero nunca será complicado. Siempre seguir al Señor será la mejor experiencia. Entonces ya tenemos fe y compromiso. El tercer ejercicio, la tercera realidad que leemos hoy y que la leía en la carta a los Efesios, ese pasaje del capítulo 4 a los Efesios, aparecía al final casi una palabra que es la que engloba toda esta realidad, y es amor. Amor es libertad. El ejercicio del amor es la posibilidad de la libertad. Dios nos amó y nos ama no porque nos quiere retener ni detener, sino porque nos quiere dinamizar y enviar. Ese es el amor. Es un amor generoso, es un amor transformador, es un amor que implica creatividad, es un amor que interpela nuestra imaginación, es un amor que nos pide maneras distintas de relacionarnos con los demás. Ese es el ejercicio de la libertad tan interesante. Libertad no es hacer lo que queremos. Libertad es decidir por Jesús. La libertad cristiana es tomar en serio el proyecto del bautismo. Todos los que estamos conectados a nuestra Eucaristía somos bautizados. Y el bautismo nos hace libres, libres para ser mejores, libres para crecer en el servicio, libres para buscar mejor la espiritualidad, libres para desarrollarnos en el empeño a los demás. Esa es la libertad. No caigamos en estas pseudo fascinaciones que hoy está ofreciendo la sociedad, que nos quiere hacer dudar, engañar. Esta semana, casualmente, más de 7, 8 personas me hacían casi la misma pregunta, y no es que se conocieran, no es que escucharon la dificultad en la misma reunión o en el mismo sector, sino distintas personas, no todas aquí en la ciudad, y me decían, padre, ¿por qué será, como el domingo fue el Día de la Virgen, por qué será que hay gente que le quiere a uno alejar de la Virgen y me hace pensar y yo estoy como inquieto? Y le dije, si tú estás inquieto, es porque tu fe no está cimentada. Tienes que tú mismo hacerte la pregunta. Si tu fe depende de lo que otros digan, no es fe. Si tu fe depende del estímulo de otros, no es fe. Si tu fe depende de la aprobación de otros, no es fe. La fe es aceptar a Jesús. Y aceptar a Jesús es comprometernos con este proyecto fascinante. Y ese proyecto fascinante, Jesús, nos une a María. Sería totalmente incomprensible, enamorado de Jesús y alejado de María. Eso es una enfermedad espiritual. Una enfermedad espiritual. ¿O será que ustedes se pueden enamorar del hijo y rechazar a la madre? Yo creo que habría una enfermedad en esa familia. Y las enfermedades tarde o temprano van separando a las personas. Y las enfermedades tarde o temprano van creando dificultades. Entonces nosotros no tenemos una fe para complacer a los demás, para recibir el estímulo o el reproche de los demás, sino para adherirnos a Jesús. Casa y yo, recuerden lo que dijo Josué, mi casa y yo, ustedes digan en su familia, nuestra casa, aceptamos a Jesús, que en el último momento de su vida nos regaló a María como madre, y la regaló para que la cuidáramos, porque a la madre está hecha para que la cuidemos los hijos, para que la respetemos los hijos, para que le expresemos todo el amor. Qué incómodo sería que ustedes visitaran a la familia, visitaran su casa materna para ir a interpelar a la madre, para hacer de la visita un discurso y un interrogatorio. Sería muy desagradable y eso generaría tensión en las relaciones del hogar. Nosotros estamos así. Por eso no nos dejamos caer en estas pseudo fascinaciones.
ni por nuestras doctrinas, ni por nuestras experiencias. La fe, el compromiso y el amor. Libres para amar. Siéntanse libres para amar. Sintámonos libres para hacer una experiencia distinta. A nosotros nos corresponde, libres, implementar el reino de los cielos. Esa es la libertad. Hagámoslo porque sé que ya lo empezamos. Sigámoslo desarrollando porque sé que estamos en el camino. Vamos a continuar cimentándolo porque sé que estamos con el poder del Espíritu Santo. Él es con el poder del Espíritu Santo que nos unge Jesús, que nos permite ser esto. Libres para construir un reino que nos lleva a un compromiso, pero un compromiso que ha nacido por una fe. Adheridos a Cristo, podremos entender que Él es el pan de vida, vida que lleva a la eternidad. Que así sea. Vamos a